Bienvenidos a Entre Líneas, mi nombre es Andrés Medina. Yo soy William Rendón y arrancamos un capítulo más de Entre Líneas. Oiga, Andrés, hoy con una invitada especial, una invitadaza, y esperemos que nutra la conversación. Hoy estamos con Carolina Torres, abogada, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, terminando ya su maestría también en Sociología, un amante del café, tolimense. ¿Podríamos decir que amante de los procesos electorales? ¿Podemos? ¿Sí? Más o menos. Creo que me faltarían un par de campañas más para que me puedan. Pero lo has intentado. Sí, claro, estoy intentando ganas. Claro. ¿Cómo vamos, Caro? Bienvenida a este espacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Esa fue una buena descripción, amante del café. Y nada, pues dispuesta a conversar un ratico aquí, chévere. Hablemos del café, Caro. ¿Cómo hace proyecto? Cuéntanos un poquito qué haces con todo este ejercicio tan bonito alrededor del café. Bueno, pues el café se volvió una excusa desde, no sé, desde que tengo uso de razón, para conversar. Yo nací en el Líbano y allá, digamos que todos tomamos tinto. Y de alguna manera eso se volvió parte del hábitus. Sí, una práctica cotidiana. Una práctica cotidiana. Y ya pues en política es lo más usual, uno tomar café, tomarse algo mientras conversa. Y digamos que cuando empiezo ya a estudiar más de fondo, como la cultura cafetera, dije voy a empezar con esto de manera seria, saco café, empiezo a catarme, empiezo a formar en café y pues arrancando con una microempresa que no está tan fácil a veces, pero pues poniéndole también el alma y sobre todo la calidad al café, porque el buen café requiere un montón de procedimientos para que quede bien en una taza. Y tal vez resaltando o reivindicando la calidad del café tolimense, del cacao tolimense, ¿no? Pues el café y el cacao son cosas que siento a veces no van tan juntas, salvo en un pero la mocachino. la calidad que sale desde el Tolima, sí, claro, en cuanto a estos dos productos es una de las mejores del país. Nosotros somos el tercer productor de café del departamento hace ya un buen tiempo. Uno de los clústeres o de los encadenamientos productivos que de alguna manera tienen más desarrollo que otros es el café en el departamento. En los últimos tiempos se ha visto una visión más exponencial para hacer del café una buena excusa también para visitar el territorio, ¿no? Entonces, lugares como Planadas se empieza a destacar de manera considerable y eso no es un esfuerzo de ahora, sino hace más de 12, 15 años, como para citar un ejemplo. Entonces, sí, claro, la calidad y la cantidad de café que nosotros sacamos. Caro, háblanos más de ti. ¿Eres introvertida, extrovertida, carismática? Digamos, en una fiesta universitaria, ¿eras más de las que te ponías a bailar hasta el piso o a hablar de teoría sociopolítica, cultural? No, yo en realidad estudiaba de lunes a viernes, pero el sábado me pegaba a las fiestas de la vida. Sí. No, me gustan ambas cosas. Soy más extrovertida, no me gusta mucho el silencio, no soy tan amiga del silencio. Yo creo que soy más bien fan de la buena conversación, pero cuando estoy bailando, no sé, reggaetón, no quiero que hablen tanto, quiero que estén concentrados bailando. ¿Bailando te gusta el reggaetón? Me encanta el reggaetón y la salsa, me gusta más la salsa, pero para encontrar un buen parejo en salsa es más difícil. Sí, ¿cualquiera baila reggaetón hoy en día? Sí, exacto, como que además de ser la música que todo el mundo escucha, pues no sé, por ejemplo, voy a tirarles uno, ¿ustedes conocen el bar de Pablito? ¿Acá en Ibagué? No. Sí, creo que no. Borincúa. No. Tampoco. No, son lugares como donde hay salsa y están los salseros. Toca ir allá. Pero ¿tú consideras que bailar tiene que ver con una cosa técnica, organizada, o es solamente sentir la música y dejarse llevar? No, pues no, porque hay mucha gente que se deja llevar, pero no tiene como ritmo. Entonces, es una actividad cultural, pero también es una actividad de destreza, de técnica. O sea, o estás socializado en ambientes donde se baila o no lo estás. Sí, porque es que hay unos que llevan el baile en la sangre, pero la sangre no les circula. Sí, como que la sangre está ahí coagulada. Andrés era más de bailar o de discutir. Pero Andrés no era tanto de fiesta, ¿no? No fui tanto de fiesta, pero sí me gustaba. Sobre todo
con los amigos que uno sabe que siempre disfruta esos espacios, pero también me gustaba mucho sentarme así a hablar, y a veces ni siquiera es de lo técnico, sino desde las experiencias. Desde a mí me pasó esto y ustedes por qué creen que a mí me pasó. Okay. Entonces esas charlas me gustaban más que ir a bailar. Sentía que a veces bailar terminaba muy, no sé, como exhausto, Sí. y al otro día solo O sea, usted nació viejo. No, a mí sí me gustaba más. Yo tenía un grupo de amigos en la universidad y nos íbamos por una terraza a tomar. Pero era para hablar. Y nos salíamos de la universidad, pero era para hablar de política otra vez. Entonces terminamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita, pero borrachísimo. pero sin cámaras. Pero sin cámaras. Oiga, Caro, ¿tú conduces acá en Ibagué, en Bogotá? Sí. ¿Qué piensas de la cultura ciudadana de la gente que conduce acá en Ibagué con relación a Bogotá? ¿Y alguna vez has tenido algún conflicto que recuerdes así de pronto conduciendo? ¿Tú eres, digamos, de esa que baja la ventana y dice, oiga? ¿O eres más calmada o echas pito? ¿O cómo es ahí la cosa? Yo cuando me monto al carro estoy bailando. Entonces quien me conoce sabe que yo tengo por lo general quienes me acompañan, mis amigos, saben que yo pongo música todo el tiempo. Entonces si alguien se demora, se le para el carro, yo estoy más bien tranquila. Eso es diametralmente opuesto a, digamos, mi experiencia en Bogotá. En Bogotá siempre estoy pendiente mucho de los espejos, estoy más prevenida. Digamos, las dinámicas de circulación de uno en un espacio pues depende también de cómo uno se sienta. Entonces Ibagué, mal que bien, sigue siendo una ciudad tranquila. En Bogotá pues el trancón hace que uno tenga que mantener un buen tiempo en el carro, entonces ahí soy más bien, ya me vuelvo ñoña, entonces me pongo a escuchar la W, Lu Radio, me pongo a escuchar un podcast. No, un podcast de verdad. Sí, podcast en general. Ahora me gusta mucho escuchar podcasts que ojalá y no sean de política. Porque uno sí se vuelve súper monotemático. Y eso es muy harto. Entonces uno entra a conversaciones donde no hay gente que le gusta la política, entonces ya uno queda medio haciendo el oso porque uno solamente habla de eso. ¿Y en la vida cotidiana te consideras también así más tranquila, más pacífica o más alterada? Sí, energía. Yo soy energía. Yo pacífica soy por convicción, pero no soy una persona tranquila. Yo soy inquieta, soy curiosa. Si llego a una casa y veo libros, no pido permiso, estoy entrando a la biblioteca. Cuando me doy cuenta, dejé a la gente hablando porque armé la biblioteca. Pasó eso. Si nos pensamos esa personalidad en términos políticos, ¿cómo te defines? ¿Izquierda, derecha, centro? Yo soy de centro izquierda, claramente. ¿Centro izquierda? Sí. Para ti, ¿qué representa, qué es ser de centro izquierda? Eso es una pregunta que además tiene un montón de matices. No importa, porque nos decía una matiz que digamos, pues, esta es la esencia de la centroizquierda según Kant. Pues según mi escala de valores, porque yo, por ejemplo, dije hace mucho tiempo, en 2016, yo creo que yo no podría hacer política ni estar en política con gente que vaya en contra del proceso de paz. ¿Sí? Entonces ahí ya estoy descartando un buen número, no solo de partidos, sino de pensamientos. Y ir en contra de eso, pues digamos que tiene unas implicaciones, ¿no? Entonces, a veces para la gente de izquierda puede que uno sea demasiado burócrata o que a uno le fascine el institucionalismo, pues yo soy abogada, de alguna manera sí defiendo las instituciones, con críticas por supuesto, pero no, digamos, y no me gustan los populismos, o sea, ahí empiezo a tener diferencias, ¿no? Porque me gustan los matices, disfruto los matices, por eso, pero pues tampoco tanto para decir que uno no tiene posición ideológica, ¿no? Entonces que no se confunda una cosa con la otra. Para hablarte, la paz, los derechos de la población LGTBIQ+, el uso de la marihuana con fines recreativos, lo que pienso, por ejemplo, a veces en cuestiones económicas, la protección del ambiente como condición para el desarrollo del capital, la protección de los derechos humanos, la visión de ser feminista. Bueno, y un montón de cosas. ¿Qué te diferenciaría a ti para no categorizarte de una vez como de izquierda, sino seguir con el emblema centro-izquierda? Pues yo siento que a veces no ni siquiera es el radicalismo, pero la idea de mantenerse en unas aspiradoras que te ponen a competir
te hace olvidar de los matices. Yo suelo matizar cuando estoy dando ya discusión de fondo, me gustan los matices, entonces ahí es donde no necesariamente me recojo en las posiciones de izquierda. Tú mencionabas ahorita el tema de, te declaras en tu izquierda también por digamos que una defensa de la producción económica ligada al sostenimiento ambiental. ¿Tú crees que se puede hacer, tú crees que existe eso realmente, el desarrollo sostenible en un sistema altamente capitalista? ¿Sí existe el desarrollo sostenible? Hay tesis que dicen que el capitalismo en Colombia no se ha desarrollado de manera amplia. Yo puedo creer eso. Sí creo que puede existir capitalismo, puede haber desarrollo, siendo el medio ambiente una condición. Para eso, digamos, hay discusiones que seguramente hay gente que está más asociada al mundo de, por ejemplo, el cuidado de las fuentes hídricas, el cuidado de los espacios, el tratamiento de los residuos sólidos, la huella ambiental, etcétera, la huella de carbono, perdón, pues puede entender con mayor detalle, ¿no? Y ahí es donde los políticos tienen que aprender a escuchar, o sea, es otra de las cosas. Sí creo que puede haber, creo que nosotros no tenemos un modelo lo suficientemente desarrollado. Mira, un departamento como el Tolima, pues aun cuando es de una fuerte vocación agrícola, uno puede encontrar que, por ejemplo, hay áreas que no tienen distritos de riego para cultivo, siguen siendo discusiones de hace un montón de tiempo, y creo que lo que hay es que empezar a ver cómo uno también desde las ciudades emergentes, como una de las que vivimos, pues puede contribuir, y esa contribución tiene mucho que ver con el diálogo con quienes saben más que uno de espacios específicos. Por ejemplo, el café es un sector que puede contaminar mucha agua. O sea, puede tener un montón de... Tala de árbol. Claro, por supuesto, pero entonces ahí, digamos, el café necesita, por ejemplo, sombra. Entonces la sombra la pueden hacer, yo pienso como en la finca de mi abuelo, la mata de los plátanos, bueno, en fin. O sea, si existiera una organización mayor alrededor de los cultivos, hay cultivos que son permanentes, otros que son ocasionales, bueno, de eso sabe mucha más gente es autorizada que uno, pero por supuesto que sí, nosotros si nos comparamos con otros países en el mundo, nosotros no contaminamos jamás en el nivel de ellos. Entonces sí creo que se puede, creo que obviamente requiere pues un proceso de industrialización en el que nosotros vamos bien quedados. Igual creo que hay algo que rescatar de lo que dices, que es como el tema de cómo transversalizar como las disciplinas, o hacer que todo llegue a tener un trabajo multidisciplinar, donde, por ejemplo, si estamos trabajando en temas de políticas públicas, lo pongo en la profesión de nosotros, puede que sepamos cómo elaborarla, darle ciertos enfoques, como lo más técnico, pero no sabemos, digamos, el énfasis, por ejemplo, si va a ser de salud. Sino que hay límites de cada profesión, que también hay que ser sensato y conocer, yo hasta aquí llego. Yo creo que hay que conversar más. Hay que conversar más para poder llegar a decisiones mucho más ilustradas. Tomar decisiones basadas en datos, dicen las academias. Las ciencias duras. Sí. Entonces dan los porcentajes, etcétera. Yo no quisiera jamás hacer apología que no fuese así. Pero hay cosas que los saberes populares tienen mucho más desarrollado que quienes estamos y nos hemos desarrollado en otro espacio. Entonces, uno no puede intervenir en una comunidad con la idea de que uno es el conocedor de la comunidad. Entonces, yo pienso mucho sobre todo el sector agropecuario. O sea, estoy casi que convencida que ellos conocen muchas más cosas de las que nosotros esperamos, y hay dos fuentes de conocimiento, el empirismo y también pues la academia. Entonces uno tendría de alguna manera que provocar más esas conversaciones. Sí, que también es conocimiento formal, lo que el mal nombrado, decir que está ya, es casi como un concepto peyorativo, ¿no? El conocimiento formal y el conocimiento informal, que es ese conocimiento que está ligado al conocimiento empírico. Caro, dentro del derecho y dentro de tu carrera profesional, ¿no te has topado con leyes que tú digas que son absurdas, que generan muchas trancas, que generan desgaste del aparato burocrático? ¿Cuál es la ley más absurda o ridícula que alguna vez hayas conocido por ahí, que tú digas
digas, esto, por ejemplo, en Bogotá hay una ley, pero bueno, que también funciona, que es que en las autopistas no se debe andar a más de cierta velocidad, y hay un experimento por ahí en redes sociales que 4 carros se toman, creo que es la autopista norte, y andan a esa velocidad y arman un trancón tenaz. ¿Qué hacer con ese tipo de leyes y con ese desgaste burocrático que también genera a veces la ley? Yo no recuerdo hace cuánto puse un tweet sobre cuánto era el número de leyes que hay en el país, ojalá lo tuviera aquí a la mano, pero yo creo que el derecho es una de las herramientas y nosotros tendemos a tener un sistema democrático que piensa que es a través de las leyes que se solucionan los conflictos, ¿no? Entonces ayer, por ejemplo, escuchaba una discusión sobre el sistema penal acusatorio. Decían, no, es que nosotros trajimos un modelo que era el modelo de los Estados Unidos y por eso es que fracasamos. A mí eso me parece un poco tautológico. Yo decía, no, me parece es que nosotros tenemos el sistema colapsado. O sea, acá hay más delincuentes que jueces. Entonces, pues, eso, digamos, requeriría un montón de explicación. Pero el sistema penal, por ejemplo, es de última ratio, dicen los abogados, es la última estrategia. Y uno piensa, bueno, y todas las políticas sociales que deben haber alrededor de evitar que alguien esté en espacios conflictivos, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están precisamente esas intervenciones para que el sistema penal no colapse? Muchas cosas, muchas personas siendo de alguna manera irresponsables, son los principales hacedores de política. Entonces, yo me acuerdo que en campaña yo hablaba de las ordenanzas vía costura, que era como, nosotros deberíamos inventarnos ordenanzas que le apliquen a la gente, pero pues con 3 artículos, no debería tener mucho más. Ya, y el nivel de desarrollo lo tiene que hacer el alcalde, pero pues obviamente eso requiere un montón de considerandos, ¿no? Porque somos súper pegados a que si no está en un formato, que si no está en una ley, pues no funciona. O de alguna manera sí, en un cuerpo normativo. Yo creo que hay un montón de leyes que ni conocemos. Sí, también hay un poco de leyes que terminan siendo, o que en el documento son bien intencionadas, pero que terminan siendo un meme. El sistema, los sistemas Sistema General de Participaciones, Sistema de Regalías, han tenido modificaciones. La Ley de Ordenamiento Territorial. Hay contradicciones todo el tiempo. Son contradicciones que no se zanjaron cuando se discutió. ¿Me entiendes? Entonces, la inflexibilidad. Hay una discusión que es bien interesante sobre la flexibilidad del gasto. Sí. Entonces dicen, hay unos componentes donde solamente se asigna de esta manera el presupuesto. Versus cómo debería asignarse según quienes deberían ordenar en realidad, que son, no sé, las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, etc. Esa es una discusión, pero de antaño, empezó en el 90. Y ahí vamos y cada día se sacan más leyes, más actos administrativos, que en última es lo que tú mencionas. Pues es que yo creo que eso va muy de la mano con el tema de cómo la teoría realmente se lleva a la práctica. Como muchas ideologías o sistemas políticos que vemos evidenciados en muchos textos y que hoy en día se critican porque lo que uno logra visualizar desde lo que lee es muy diferente a lo que uno realmente ve en la praxis. No sé, desde cómo se considera la derecha en letra y la izquierda también en los mismos escritos y cómo están representadas en los diferentes países en los que se dice ejecutar este tipo de sistemas políticos, no sé, como tal vez llegando a la conversación de qué es el socialismo. Y muchas personas hablan tal vez los que hemos leído, hablamos del socialismo desde una parte muy idealista, utópica, que según funciona. Y hay muchas cosas que realmente uno defiende y que uno dice, quiero eso. Y uno lo logra, uno empieza a analizar en otros escenarios donde tal vez ya ciertas personas se han apoderado de decir, yo estoy implementando este sistema, y uno dice pues de afuera, pero yo no lo veo igual a como lo leí. Entonces, no quiero entrar en como señalar países en específico. Pero Cuba, dice. Pero no. O sea, son discusiones que creo que terminan en eso. La teoría y la práctica están Es que nosotros antes de que empezáramos a grabar, yo decía que nosotros estamos demasiado acostumbrados a hacer ciencia social desde la probeta. Entonces, nosotros de alguna manera sí tenemos una visión súper
alejada de las realidades territoriales. Entonces, hablemos del caso de Venezuela. De la reproducción del capital. Hablemos de la reproducción del capital. Reproducir el capital. ¿Cuánto tiene alguien en el bolsillo? ¿Puede acceder al microcrédito? ¿Un caficultor? ¿Un campesino? ¿Puede o no puede? Formalmente puede acceder a ese sistema capitalista que nosotros tanto criticamos o estamos de acuerdo. ¿El capital reproduce o no reproduce la desigualdad? Sí, la reproduce. Listo. Ok. Hay muchas discusiones que yo siento que van en contra de tiempos. O sea, nosotros de alguna manera pues estamos en una pequeña urbe. ¿Sí? Pero acá en esta ciudad, y hablando ya del territorio y del espacio, uno puede decir, bueno, la gente que vive en tal lado tiene tales condiciones, esta tiene tales condiciones. El sistema de estratos en Colombia es real, o sea, hay cosas, pero también hay otras discusiones sobre dónde está concentrado el capital en Bogotá, en qué espacios territoriales, por poner otra arista, cuáles son los sectores económicos que más crecen en el país, cómo crecen. Y va, entonces uno revisa, no sé, una discusión como de la que se volvió caricatura sobre abudinear los recursos. No sé, pero es impresionante cómo se robaron toda esa plata. Bueno, y va, y uno piensa como cerca, pensemos en, no sé, Roncesvalles, que me encanta mucho. Llegar allá a la carretera sigue siendo un problema. Sí, pero... Entonces, la conectividad, entonces no es conectividad solamente en términos de estos aparatos que nos permiten hacer un montón de cosas, sino la conectividad real, que un campesino tenga la vida, no 3G, pero sí que... Sí, que al menos para sacar sus cultivos, claro, básicamente, porque de lo que... Cosas como tan elementales. Que además Carmen es un elemento fundamental que dentro de las ciencias sociales de Colombia se ha analizado, y es que en Colombia el capitalismo se desarrolla, digamos que no es de manera lineal ni homogénea, ¿sí? Entonces hay varios sistemas de producción económica. Entonces acá tenemos fácilmente formas de producción feudales, formas de producción precapitalistas, pero también conviven formas de producción capitalistas, todo dentro del mismo país, y todo lo arropamos con la misma cobija, ¿sí? Entonces eso de entender un poco ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo en Colombia, no? Mira, los últimos 3 planes de desarrollo de este país han hablado del acceso al crédito. Es decir, que nosotros tenemos una población campesina empobrecida. No necesita crédito, necesita con qué financiar los cultivos. Y uno dice, pero bueno, ¿y qué habrá pasado con el sistema de créditos? Digamos, qué tanto te permitió formalizar? Porque esa es la otra locura de los economistas, sobre todo, ¿no? Entonces, y acá me voy a meter en camisa 12 varas, las economías populares versus las informales. Sí. Entonces, perdón, pero es que yo siento que el sistema funciona de alguna manera también, así sea de manera pues muy pequeña. En los municipios, yo preguntaba en Murillo, ¿de dónde llega la cebolla? ¿Dónde llega el tomate? Esas son mis preguntas. La gente me decía, no me decían de Mariquita, que es lo que yo esperaba, ¿no? Pues, ok, pues estoy en los carritos que uno ve en la carretera usualmente, no necesariamente del departamento. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de tener rastreado desde donde nos autoabastecemos. Esas cosas como que a mí me parecen como mínimas, ¿no? Pues uno puede tener eso de alguna manera medido, estudiado. Dicen los académicos que lo que no se mide no se puede, ¿qué? No se puede criticar, no se puede estudiar. Porque no es medible. Claro, hace un rato hablaba sobre la flexibilidad dentro del derecho y dentro de las normas. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, hay casos en los que la ley está por encima de la condición humana, de la humanidad? A propósito de ese caso que veíamos en Bogotá hace poco, que unos policías le quitaban la bicicleta a un joven domiciliario. ¿Qué hacer ahí en ese caso para entender un poco la humanidad, digamos, con el filtro de la ley, de la norma? Una de las formas en que se reproduce el capital es porque hay normas. Hay un sistema que permite que eso se reproduzca, ¿no? Parte de las reflexiones personales es que no todo el mundo arranca en la misma línea. Y cuando digo que no todo el mundo arranca en la misma línea, es como si yo pensara en alguien que se parquea mal en el Chico en Bogotá, versus alguien que se parqueó saliendo de Corabastos porque está entregando una cebolla. Estoy diciendo cualquier cosa. Está prohibido parquear en ambos lugares. Ahora, si uno pasa la discusión, y entonces ahí es donde está
el argumento, si uno pasa la discusión sobre la norma, está prohibido parquear, a la discusión moral y es quién tenía más necesidad de parquear, no sé qué, entonces, no, pero entonces ¿por qué no se inventan parqueaderos alrededor de Corabá? Estoy diciendo cualquier cosa. Yo creo que parte de lo que hemos aprendido en el derecho es que el análisis es caso a caso, o sea, uno no puede pretender que las normas son universales, son homogéneas. De hecho, nosotros tenemos una costumbre súper napoleónica a poner todo en normas, en decretos, seguramente hoy para podernos montar en bicicleta un decreto. Claro. Que sea el uso de la bicicleta, entonces lo sacaron en no sé qué, sí, para poder hacer un montón de cosas. Entonces, es increíble cómo funcionamos a partir de ese positivismo. Lo que pasa es que no es la única herramienta, y el uso excesivo es perjudicial para la salud social. Y alejándonos un poco de ese tema y retomando otro, ¿cómo enfrentar, a propósito de la era digital, de que si no estamos en redes sociales no existimos, de que si no estamos conectados a estos aparatos tecnológicos no existimos, y esa... digamos que ahora el producto somos nosotros, ¿no? El producto de consumo somos nosotros. ¿Cómo te afecta eso o cómo lo tomas tú? A propósito de la exposición como ex candidata y todo eso, ¿cómo lo tomaste? Pues todo el mundo espera que uno esté todo el tiempo opinando. Yo creo que uno no es tan importante para estar todo el tiempo diciendo cosas. Que el derecho al silencio es importante, porque cuando tú estás en silencio piensas. Cuando estás todo el tiempo hablando, pues no tienes espacio a la reflexión. Okay. Y la reflexión no está asociada a una lógica de estar consumiendo. Entonces, si tú estás todo el tiempo en función de estar conectado con lo que está sucediendo, pues pierdes capacidad de tener reflexividad en tus pensamientos. Yo creo que la exposición es altamente perjudicial también, como si tú tomas el sol todo el día, o sea, terminas por aburrirte. Entonces, aprender que esto es una herramienta que te permite hacer un montón de cosas, pero que también te limita a otras. Yo suelo convivir con gente que es menor que yo, y a veces me sorprende la incapacidad que tienen de generar una conversación, porque están acostumbrados a estar acá. Y con esto no estoy, por supuesto, generalizando, pero sí hemos empezado a interactuar más a través de las redes que a través de los espacios personales. Claro, y jamás en la vida un celular va a poder darte la percepción que te puede dar una conversación con una persona. Eso no va a pasar. Entonces yo realmente pues creo que las redes las uso cuando tengo interés en ver algo específico, pero procuro ser mesurada con el uso. Y además que le pregunto, está caro porque tras cámaras, detrás de todo este equipo que acá tiene Andrés montado, de gente y de estamos hablando de a Caro le gusta mucho ese tema de el contacto con la gente, social, hacer trabajo de campo pero personal, y creo que eso es una cosa que se pierde mucho con la era digital, ¿no? Como que ya si uno quiere contactarse incluso con tal persona, la reunión de Mide es a tal hora y ya, y incluso las reuniones presenciales, y qué pena Andrés te interrumpo, se están un poco cada vez haciendo más el tránsito, y que la pandemia fue un poco la excusa para transitar un poco más hacia eso, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo o bueno, pero sí hacer un poco una lectura sobre qué está pasando y cómo lo enfrentamos día a día. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar todos los procesos que en algún momento ya se iban a presentar, que todos íbamos a quedar mediados por las TIC. A propósito de lo que estamos hablando de tal vez de redes sociales, de esta necesidad de mostrarnos, vamos a un capítulo reciente de los acontecimientos y la farándula colombiana, farándula política. Bueno. ¿Creen que hablar sobre algo muy importante como lo es para dónde va el país, mediados por cámaras que están transmitiendo todo en vivo, puede hacer que nuestras opiniones, reflexiones, sentimientos afloren más o estallen de una peor manera, tal vez como en el caso del Consejo de Ministros? ¿O puede haber incluso más polarización a propósito de eso? O sea, esto también terminaría afectando mucho de los pensamientos, reflexiones. Yo creo que cuando uno le ponen una cámara enfrente, uno se cambia de alguna manera la forma en que se comporta. Uno de alguna manera entra en una escena. Sí. Yo creo que lo que uno no puede pretender es
actuar en función o para una cámara. Okay. Y eso pues es lo que yo tendría por decir a esta altura. Yo sí creo que la democracia está llena de muchas... Le hemos puesto unos ropajes demasiado lindos. Entonces, la democracia es perfecta, entonces el Consejo de Ministros tiene que ser... No, las discusiones en realidad en política son discusiones, son espacios donde hay disenso, donde hay diferencia, y con esto no estoy, por supuesto, defendiendo lo que pasó. Empezando que la agenda era otra, ¿no? Entonces uno dice, pues yo llego acá y llego con unos temas, ahora que cambien, eso es otra cosa. Más o menos pasó lo mismo en el Consejo de Ministros. Creo que habla mucho de la cultura política del país que nosotros tengamos la reflexión de que lo que pasó ahí es lo que pasa en Ecomoda. Entonces siento que también hay una delgada línea entre criticar y pretender criticar en instantes. Entonces son los dilemas de las redes sociales, ¿no? Contenidos de 30 segundos, un meme para explicar la realidad, un tweet para intentar solucionar la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, un tweet para poner una posición, un retweet para decir que me gusta. Entonces nos volvimos eso. Yo no sé, yo sí soy un poco más de... Poetas y diplomáticos son los que tenemos en Colombia. No, y que Carolina mencionó un elemento muy importante, y es que a veces nos quedamos con lo automático, lo instantáneo, lo inmediato, como la foto del momento. Y eso no nos permite dar precisamente una lectura más integral de un proceso tan complejo como son los procesos políticos, ¿sí? Entonces, justo eso que menciona Caro, o sea, cuando los profesores de la universidad decían, ¿usted dónde sacó esa fuente? No, TikTok me lo dijo. Ok, sí. Y se está perdiendo un poco ese elemento reflexivo que, a propósito, pues no, digamos que no tenemos la capacidad de obtenerlo, y es por lo instantáneo de todo. Y porque usted ya no se puede ver el consejo que duró 5 horas, sino que usted se queda con el meme de Comoda y usted ya toma una perspectiva sobre eso, la que sea, pero usted ya toma una perspectiva. Y creo que precisamente es algo muy importante a tomar ahí, es el tema de la cultura política y cómo muchas veces la población ve la necesidad de que los políticos se acerquen de una manera más naturalizada a la misma población, que les hablen más de tú a tú, de que no utilicen tecnicismos, de que sean más reales en cuanto a, por ejemplo, los procesos electorales. Entonces quieren que los candidatos sean muy honestos con ellos y se muestren lo más humanamente posible. Pero también está la parte donde la misma población colombiana, esa que quiere todo tan natural, le está exigiendo un consejo de ministros que sean lo más técnico posible. Creo yo que desde ahí todos empezaron a criticarlo del consejo de ministros, porque están exigiendo un tecnicismo, una formalidad donde nadie puede darle un poquito de rabia o sentimiento porque lo van a señalar, como en este caso lo que pasó allá. Entonces es como esa, no sé si dicotomía o cómo podemos analizar eso. Ese es otro dilema, pensar que o sea, yo no sé, yo al menos yo siento rabia, la reconozco, sé cuando algo me da tristeza, cuando algo me da como decepción. La política es un espacio donde hay emociones, donde medir las emociones pues sería un buen análisis, ¿no? No sé en qué área disciplinar, pero de golpe y ver las interacciones y tener el contacto con, no sé, para hablar del Consejo de Ministros nuevamente, cuando Francia habla, cuando Susana habla, las respuestas de Gustavo, uno podría llevarse elementos de esa conversación mucho más reales que si te las pones en un tuit. Entonces, ¿por qué? Porque en derecho eso se llama inmediatez. Es la inmediatez con la otra persona que está hablando, o sea, cómo te reacciona algo. No es lo mismo la reacción en un chat a la reacción personal. Entonces yo no me imagino a Francia diciéndole al presidente, oye, no me gustó tu nombramiento porque acuérdate que nuestro proyecto político era este. Y entonces Petro ¿qué? La dejan visto. Claro, y además puede leerlo de otra forma, dependiendo del humor con el que esté. Ajá, entonces si usas dónde pones el punto, todo eso en eso se nos ha convertido las redes sociales. Entonces yo creo que nadie, o sea, yo a Duque lo vi 2 veces en su programa. Yo creo que yo me atrevería a ver 2 consejos de ministros. No creo que me quede mucho tiempo tampoco. Pues que los graben. Sí. Quien quiera consumirlos, pues hay gente que consume en TikTok un montón de pendejadas, pues cada quien consume lo que quiere, ¿no? Pues claro. Ahora, cada quien gasta, invierte su tiempo como quiere, eso es un límite. Sí, claro. Caro, ¿tú crees que hay corrupción en doble vía?
que socialmente tenemos una corrupción en doble vía, que nosotros criticamos y cuestionamos a los políticos y eso, pero si no... Somos parte ya, entonces no nos molesta tanto la corrupción. Sí, o si nos dieron más vueltas nos las quedamos, que también es un elemento moral ahí bien sospechoso. ¿Tú crees que hay corrupción en doble vía? Si hay corrupción social y en el estamento social, no solo a la hora de elegir gente que de dudosa procedencia, o también a favores de cosas, ¿sí? Decir que me dieron un tamal, una teja, no solo ese tipo de corrupción, sino también una corrupción digamos en la forma cultural de cómo crecemos social, culturalmente como ciudadanos colombianos. Hay un dicho popular que, paréntesis, me encantan los dichos populares porque tienen mucho contenido. El vivo vive del bobo. Sí, Ese es uno. acá la tenemos anotada, Carolina. El vivo vive del bobo. Esa es una expresión que lo que dice, sabes que no importa, gánale al otro, no importa cómo. Sí, eso hace parte de la cultura colombiana. Sí, es parte de cómo nos relacionamos. Mira, para hablar de un tema que me encanta, el café. En el café hay muchas formas de moler el café, de tostar el café, y de eso varían los precios. Entonces tú recibes un paquete, tú lo pides con unas características, llega con otras características. Oye, no, esto ya, tú ya pagaste. Entonces uno cuando recibe el producto, entonces uno hace, no sé, las reclamaciones. Sí. Tú tienes la posibilidad de mirar si me cambias lo que me entregaste o no. Lo mismo, no sé, hablemos de otra cosa más globalizada, Temu, lo que te vende versus lo que te llega. Entonces, increíble, por supuesto que hay, digamos, una lógica del entrampamiento, del engaño, sí, cada vez más, pero pues el catálogo ético cada quien lo tiene. Sí, tiene a mí una vez un señor me dijo, recuerdo mucho, estábamos en una librería, yo iba con mi café, me dijo, ese café está muy caro. Yo pasé y yo dije, voy a respirar. ¿con quién me están comparando? Si es un café comercial. Y yo le dije, bueno, el café que toma Andrés. Está caro entonces. Muy rojo. Sí, ¿qué más puedo decir? ¿Sí? Y también uno se puede dar cuenta que mucha gente sí sigue pensando que esa es la forma de ver la vida, de hacerla. Pero también hay gente, yo a veces suelo esencializar algunas poblaciones. Entonces, Sí, muy idealizar. Sí. Pero yo cada vez que estoy en espacios, por ejemplo, no sé, como que alguien me tiene que pagar por Nequi o cosas así, yo es como que sí, que me van a pagar, ¿no? O sea, no estoy como esperando que me llegue la transacción, cosas así. Confía. Sí, claro, porque tuve un negocio, entonces todo el tiempo está el... Maluco. Sí, llega. Que no lo ve. Me dejas ver el pantalla, una fila ahí larguísima en la tienda. Sí, todas esas cosas, pues cada quien mira. No creo que sea comparable el delito de un niño cuando se roba un dulce, por ejemplo, en un supermercado. Que el fisco público, así, que el erario público. Claro. Que intentan como equiparar, ¿no? Entonces, pero entonces usted se saltó no sé, el pare. Sí, o versus, yo me salté el pare, pero usted se saltó los requisitos contractuales para entregar no sé cuántos millones de pesos en un contrato. Sí, pero usted hizo el carrusel de la contratación, Sí, señor. exacto, son cosas de cosas. Claro. Pero sí creo que uno tiene todo el tiempo que aconductarse. Uno no puede exigir lo que nunca se ha exigido uno mismo. ¿Qué le dirías a esa persona? Como a esa persona que en este momento se está viendo en un espacio mediado por la corrupción, que dice, bueno, esta es la oportunidad de mi vida, sabiendo que yo le voy a dar en la cabeza a otro que tal vez se lo merece, porque podemos hablar algo de meritocracia, que hoy en día la corrupción permea todas las estructuras y los espacios, sobre todo públicos, para posicionar a quien uno señala con el dedo y no a quien muchas veces se lo merece por temas no sé, de títulos, de experiencia y todo eso. ¿Qué le dirías como a esa persona, o en general qué piensas alrededor de eso, de la meritocracia? No, yo creo que la meritocracia es un dilema del capital, o sea, porque no todos arrancamos en la misma. Entonces... Eso no dice Max Weber, lo siento. Sí, yo también antes
digamos, hacía una apología tremenda a la meritocracia, intentando explicar que si yo había hecho un montón de cosas que se reducen a esfuerzo, sacrificio, etcétera, pues yo tenía derecho a. Pero en un mundo donde cada vez hay más gente capacitada, formada, pues digamos que uno está compitiendo con un montón de condiciones que no conoce. Y pues todos venimos de alguna manera formados por nuestro cuerpo, por nuestra experiencia, somos blancos, somos negros, somos mujeres, adultos, jóvenes, etcétera. Todo eso entra a contar a la hora que te revisan en un perfil. Y eso es un campo muy pequeño. Yo creo que es una autopista, no sé, de golpe más parecida a la Pedro Tafur que, no sé, a la variante 3G que puede uno encontrar, no sé, en Medellín, Bogotá. O sea, es diferente pretender que sales con el mismo capital social, siendo de un espacio, siendo de otro, con quien te relacionas en un espacio, con quien te relacionas en otro, donde habitas, cómo habitas. Entonces, pues por supuesto habrá gente que a punta de esfuerzo, sacrificio, dedicación llegó a unos lugares, pero mucha gente con ese mismo esfuerzo, dedicación y sacrificio no llega. Entonces ese mérito, pues no dice, bueno, ¿qué mérito tiene haber nacido en unos espacios con unas condiciones? Yo, por ejemplo, todo el tiempo me lo cuestiono. Sí, me lo merezco, pero hay mucha gente que también se lo merecía. ¿Qué me permitió estar en un lugar? Estar con unas conexiones especiales, particulares que me permitieron acceder. ¿Cuánta gente no envía hojas de vida y nunca le llega el trabajo? Está más asociado al capital político social, que tú puedas tener, o el capital social que tú puedas tener. Desconocerlo es mentir, y creo que no puedes entrar en discusiones. Que además también está ligado a la mentira del... Es una de las mentiras del capitalismo, es una de las mentiras de la competencia justa neoliberal, de que todos entramos en la misma línea recta a correr social y económicamente, ¿no? Hace algunos años con mis amigos de pregrado, de la carrera, hablábamos precisamente bastante mal, por decirlo así, de esa persona que durante toda la carrera se creó su personaje de yo saco las mejores notas, yo no le ayudo a ninguno, yo me ensimismo en que solo voy a resaltar, y nosotros no sabemos hasta qué punto solamente ser eso realmente le va a llevar a uno a conseguir algo, o realmente esos que siempre se ayudaron, se apoyaron, fueron compañeros, son los que van a tener tal vez alguna mano amiga que más adelante, bueno, él le surgió primero una oportunidad y él le va a decir a ella, venga, vamos por acá, que por aquí a los dos nos puede ir bien, o lo va a llamar al resto de amigos, y ese que se dedicó solamente a ensimismarse en él o en ella misma, queda como más alejado de posibles oportunidades, ya sean laborales o no sé, las que sean. Ese es otro dilema, el dilema de la competencia, ¿no? Sí. Pensar que sí, digamos, en el mundo, pues yo creo que sí hay que competir, pero para poder competir hay un montón de cooperación en realidad. Sí. Porque no todos tenemos las mismas habilidades, ni estamos diseñados para lo mismo. Y que incluso para competir necesita un equipo. Cuando usted va a los Olímpicos, usted tiene un equipo. Sí, exacto. No va solo a correr, sí, es un equipo de cooperación. Caro, para ir cerrando, ¿cómo es tu proyecto de vida? ¿Cómo te proyectas en 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Qué proyectos te ves realizando? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿En qué asamblea te ves? En la del departamento del Tolima. Sí, sería lindo. Sería lindo para poder uno poner en práctica todo lo que uno piensa, ¿no? Es como un ejercicio donde me gustaría estar. Yo creo que la pregunta que más contesto es esa. Sí. ¿Te vas a lanzar? Okay. Me he lanzado un montón de cosas. Pero es que hay gente que le tenemos fe. Yo le tengo fe a Caro. Ahora llega y ya se pierde. No, y que incluso viendo este último proceso, creo yo que un alcance bastante. Sí, y eso hablábamos ahorita tras de micros. Que digamos que hay, y lo hablábamos con Caro, hay un balance. Desde una parte muy abstracta, porque realmente no conocía a Carolina. Lo que pasa es que Caro se da muy duro. Yo creo que uno de la manera así, de manera personal, uno dice, no pude haber hecho más, el tema de no sentirse suficiente. Pero que también yo le decía, hay cosas que ya se salen del alcance de uno.
escenarios políticos de política electoral tradicional, estructurada, enquistada dentro de formas que ya uno no alcanza, machistas, adultocentristas, o cómo te tocó No, lidiar con total. Desde tu experiencia como candidata, hablemos algo de eso. Desde tu experiencia como candidata, ¿qué te volverías a lanzar? Y si es así también, ¿qué le dirías a otras personas que tengan lo mismo en mente, que quieran lanzarse a un cargo de elección popular? Pues lo primero es que la respuesta es sí, yo creo que yo vuelvo a aspirar. ¿Cuándo? No sé. ¿A qué cargo? Creo que mucha gente sabe que mi sueño es ser diputada. Ok. Que además el sueño tiene mucho que ver como con la convicción que hay detrás de. Y la convicción mía es que yo creo que uno puede hacer política decente, de manera honorable, con diferencias y sobre todo con la capacidad de generar acuerdos, y eso es lo que creo que reúnen algunas personas. Yo creo que yo logro reunir eso. Soy una mujer con posturas, por supuesto, pero soy sobre todo susceptible a los argumentos, a los buenos argumentos. Si hay alguien que me está diciendo algo, creo que puede tener razón, no tengo problema en ceder. ¿Y qué le dirías a alguien que está aspirando? Precisamente le diría, que no se desgaste? le diría a alguien que esté aspirando que lo intente, porque uno no vive en cuerpo ajeno. Sí, sí. O sea, tener politólogos o abogados o administradores públicos de probeta, que se han dedicado, pero se la pasan en Twitter y sienten como esa convicción de hacer el ejercicio, que lo hagan. Llegará el momento en que se van a aburrir. Eso no, digamos que la política no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y de persistencia. Sí, señores. Entonces, a lograr el espacio, pues un ejercicio de persistencia. Yo creo que la política no se agota en lo electoral. Hay, digamos, un proyecto que he venido, más bien, que han venido proponiéndome, y es empezar a escribir columnas de opinión. Yo siento que a veces lo que uno dice no es tan importante. Siempre he pensado eso. Porque yo leo a algunos columnistas y digo, ay, qué aburrido. Qué aburrido uno escuchar, o sea, escuchar y es ver lo mismo, que están diciendo lo mismo. Entonces, Y que hablan alrededor del mismo tema como por 20 días. sí. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo digo, no quisiera caer en el lugar común, y ni tampoco que lo que uno escriba se vuelva en la alcantarilla de la red social, donde uno lo que hace es aumentar la polarización en un lado o en el otro. Pues creo que a mí me gustaría mucho más bien, digamos, disfrutaría más estar, por ejemplo, en un aula de clase. Eso me gustaría más. Donde los muchachos ojalá y me lleven la contraria todo el tiempo, porque eso me exigiría prepararme para... O donde uno se las empieza a llevar, así uno no crea en esa contrariedad. Claro. Sí. Mis mejores profesores fueron los que me pusieron una buena lectura. Me gustaría mucho hacer ese ejercicio. No, y que a veces mucho en un aula de clases uno mismo incluso se cuestiona cosas que no sale Explica la democracia y que es el mejor que sistema. es que no sale pensando, ¿no? No sale uno pensando. La última, así como para algo muy última, personal. ¿Cuál es el trágame tierra como profesional? Digan, no, ese día no hubiera querido ser abogado. O ¿cuál es el trágame tierra que digan, no, estaba en este momento y sentí que fue madre, quería desaparecerme de ese espacio? ¿Cuál es el trágame tierra como abogado? El trágame tierra como abogado. Dios mío. O no, porque también puede ser que Sí, si no está. Como un día que uno diga, toma. Ese día yo estaba ahí. Como sentía que politólogo, el quería día desaparecerme. en que no conseguimos trabajo, politólogo, fácil. El día que me cuestioné haber optado por no entrar a un juzgado, porque el camino era ir a un juzgado, ir a la rama judicial y hacer un camino de alguna manera más lineal. Entonces ese día, el día que dije, yo porque estudié Derecho, cuando veo un montón de amigos, entonces pero también es que no te está midiendo todo el tiempo, absolutamente innecesario medirse en redes con todo lo que hacen los demás, versus mi camino, que es un camino de trocha. Okay. Sí, no, pues, o sea, ese no. Sí, claro, el poner uno a disposición su cara, su nombre, para que la gente vaya y vote por uno sin saber quién es uno, o ahora poner me pasaba mucho, ¿no? Yo decía, y a mis amigos y a mi equipo le daba pena. Yo decía, pero van a ir a poner un afiche y no saben ni quién soy yo. Entonces pegaban el afiche y yo, pero póngales el volante donde está la propuesta, ¿sí? Esas cosas, como lograr dejar de darse duro y aprender que uno escogió un camino, así sea más difícil, pues es el camino de pronto de Molano. Sí. Más ese.
Claro, tú eres más, pues ya para ir cerrando, una pregunta fácil. ¿Tú eres más de mensajes de texto, de llamadas o de audio? Ojalá un mensaje de texto, un WhatsApp cortico. Cortico. Cortico, sí. Sí. Andrés. No, yo como estado de WhatsApp, eso que uno pone descripción, algo así, yo tengo no audios. Ah, sí. Yo cada vez que le voy a enviar un audio a Andrés, lo pienso, digo, pero es que es necesario enviarle el audio. Alguien me envía un audio y se puede estar muriendo. O sea que soy un privilegiado. ¿Ustedes debaten por redes sociales? Soy Yo un no. privilegiado. Yo no debato por redes sociales. Hace mucho tiempo no lo hago, pero en algún tiempo sí lo hice y sentí que me desgasté y mucha rabia y yo decía, pero ¿por qué? Y al último ya Como por comentarios de redes Sí, sociales. la última, mira, yo a veces, porque sí, a veces digo como no, pues ese es el espacio digital, todo el mundo discute ahí, etcétera. Y la última vez que discutí en redes sociales fue a propósito del mural que pintaron en la rotonda, Ah, sí, ok. del Éxito. Yo puse un mensaje súper elaborado, no sé qué, entonces a gente que le da me gusta, entonces uno dice, bueno, la gente está de acuerdo. Y ya no, pues que aunque yo esté de acuerdo con mi opinión es suficiente. Entonces el dilema de las redes sociales. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuánta aceptación? Ajá, y entonces aparecía abajo y entonces después me dijeron, no, pero es que trabaja con Tal no sé persona, quién, no entonces por bien. eso es que está opinando de esta manera, entonces, pues bueno, finalmente es un espacio bien reducido. Es mejor el café, es mejor ir por un café y hablar, Sí. no tanto estar debatiendo ahí. Entonces un mensaje corto, ¿en qué café nos vemos? Sí, puntual. Yo también soy más no llamen, no llamen. Productivas esas charlas que uno tiene persona a persona, ¿no? Face to face. Ah, sí, presencial como esto. Parchazo. Bueno, amigos, amigas, gente que nos ve, a propósito de esto que estamos diciendo, déjenos un comentario, un like, por supuesto, compartan esto. No queremos sufrir esta semana. al- ¿Cuántos likes tenemos? al grupo de tías que solo reenvían, pongan un mensaje ahí bien suspicaz. Bueno, nos vemos en un capítulo más. Esto fue Entre Líneas con Caro Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrés Medina y yo, el Willy Rendón. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.